El cáncer es la consecuencia inescapable de la multicelularidad. Hace poco leí un artículo en la revista Ciencia que creo dio una descripción casi perfecta de lo que hoy conocemos como cáncer. Yo creo que el cangrejo con sus 200 cromosomas, uno de los organismos que más cromosomas tiene en el planeta, con esa habilidad de esconderse rápidamente y resumirse en su concha, así como lo hace el cáncer, puede darnos un ejemplo casi perfecto de lo que es esta enfermedad. En 1871, Charles Darwin dijo que el principio de la vida en el planeta ha de haber comenzado en alguna ciénaga tibia. 2 o 3 soluciones químicas caprichosamente revueltas y mezcladas en un pantano tibio y misterioso. Un atol espeso de moléculas químicas mezcladas en una confusión loca, una bolsa biológica autónoma con capacidad de dividirse, de formar canales de irrigación sanguínea. También leí que el protoplasma que surgió de esta bolsa caliente, prácticamente inerte, nos permite explicarnos algo muy oscuro: el origen de las neoplasias. En camino a Lafayette, Luisiana, donde vive una de mis hijas, uno se ve obligado a cruzar un puente inmensamente largo. Un puente rodeado de ciénagas y pantanos. Un paisaje absolutamente bello. Pantanos cubiertos de árboles con troncos nudosos, cuyas raíces desnudas asemejan a un bosque encantado. Casi puede uno escuchar la queja de los violines Cajun al compás del chillido de las ranas. En un artículo que escribí para la revista The Louisiana Conservationist Magazine, traté de enfocar precisamente en esta área de las ciénagas, a nivel molecular, por supuesto. No puede uno dejar de soñar, de trasladarse al pasado, pensar en el principio de la vida, en esas moléculas primordiales. En mi laboratorio de la Clínica Ochsner de Nueva Orleans, donde realicé más de 20.000 estudios de genética y citogenética, estas moléculas primordiales, con su método de autoorganización, podría esconder el misterio cómo se formó la vida en el planeta y cómo empezaron las mutaciones. Esa autoorganización que ocurre cuando se unen las diferentes sustancias químicas, como las diversas fuerzas que las impulsan, transformándolas en máquinas moleculares con capacidad de efectuar tareas altamente sofisticadas. En esa bruma misteriosa que se cuaja por cientos de millas, quizás encierra la clave del cáncer también. Mientras manejaba, pensaba en los pantanos del período prejurásico, cuando la aglomeración de estas células tranquilas, organizadas de pronto, comenzaron a enloquecer, a dividirse, transformándose, a perder o ganar cromosomas, a pelear una con las otras, ganando autonomía, a engañarse para después darle paso libre a otra masa protoplásmica, la que hoy conocemos como cáncer. Los cromosomas anormales siguen dividiéndose. Su ADN sigue formando copias y copias y más copias, y al final las células caen rendidas, engañadas, influenciando a las células vecinas, haciéndoles creer que ese material genético extra que ahora poseen es bueno. El mentiroso, el descarado, el sinvergüenza, el que se oculta rápido como el cangrejo. Las células malignas también son listas como el cangrejo. Los momentos más alegres del humano es cuando se siente en la mesa a compartir sus alimentos. Las células malignas, las impostoras, no tienen miedo a nadie y también les gusta compartir para robarle nutrición a las células normales, y al final se desprenden del grupo formando una gremia de farsantes.
Cuando las ciénagas tervicianas se llenan de algas, también causan un gran problema para el ecosistema. El alga le roba a los peces y a otros organismos que eventualmente mueren. El suicidio es importante. Así que, en ese hedor que se percibe por millas y millas, en esa sopa lógica calenturada, llena de fervor por la vida, también hay muerte. Las células saben cómo evadir el mecanismo protector, la apoptosis, el suicidio controlado que les indica que si las cosas no andan bien hay que iniciar una cadena de autodestrucción, que hay que suicidarse. Somos nosotros los que tenemos que aprender a engañar a las células anormales, tal como éstas han engañado a sus vecinos. Si le quitamos las proteínas esenciales para su desarrollo, eventualmente cometerán el suicidio más respetado en medicina, el apoptosis controlado. Los científicos modernos, los que pertenecemos a este grupo de luchadores, reconocemos que todo es una farsa. Los que andamos en busca de la verdad en lo oscuro y no nos dejamos engañar por el cáncer. Los que tratamos de entender a los cometas y hasta los mismos criminales. No nos daremos por vencidos porque sabemos que el cáncer renal, uno de los más complejos que existe, también es vulnerable a la farsa. Su mecanismo biológico fundamental siempre ha sido el mismo, y ahora lo podemos estudiar mejor, y eventualmente venceremos. A los científicos moleculares nos gusta pescar, pero lo hacemos en la oscuridad, así como el cangrejo. El método para diagnosticarse ha cambiado un poco. Analizando a los cromosomas in vitro durante su división celular con pescado fluorescente, podemos ahora establecer ciertas características moleculares que nos ayudan a entender de dónde vienen y a predecir su futuro. Pedazos de cromosomas ligados incorrectamente, para después hacer réplicas y más réplicas, torturas dismórficas que culminan en gigantescos isocromosomas. La fragilidad de la soldadura que existe ahí en el punto donde se enlazan permiten que los brazos de los cromosomas se rompan para después, durante la metafase, adherirse a otros cromosomas como el 7. Uno de los brazos del cromosoma 7 es el más afectado. Ahí en la región P1 del brazo pequeño hay genes que son extremadamente importantes, como el CMET. Existen otras aberraciones en el cáncer renal, como las deleciones en la región del cromosoma 3p25 del brazo pequeño y las duplicaciones de los cromosomas 7 y 10. Mientras sigo manejando, recuerdo los estudios de las sustancias proteicas, las aletas y proteínas TAT, en algunos de nuestros estudios que realizamos con el Dr. Gallo y Prakash. Pudimos corroborar que la proteína TAT es responsable en el mecanismo y la proliferación del SIDA y algunos cánceres de mama. Hay que buscar ahora su conexión con otros cánceres como el de riñón. Otras proteínas ya conocidas juegan un papel importante en la angiogénesis. El gran error que muchos laboratorios cometen estudiando un solo clon es analizando el producto. Los cultivos de tejido in situ deberían limitarse exclusivamente cuando existen situaciones en las cuales no puede obtenerse suficiente material quirúrgicamente. Las ventajas de hacer este tipo de cultivo es que las células crecen mucho más rápido. Para lograr determinar aberraciones genéticas cromosómicas hay que estudiar un número variado de células. El error que muchos laboratorios cometen es estudiando una sola lámina y un solo gen. Por ejemplo, si se analizan 10 metafases en un solo clon, se ha estudiado nada más que una metafase.
Para determinar si existe una condición mosaica hay que estudiar por lo menos 20 células diferentes. Todos los laboratorios de citogenética en donde se han hecho estudios de tejido in situ, a mi parecer, deberían ser repetidos. En los estudios biomoleculares, muy diferentes a los estudios citogenéticos, si los patrones de las bandas son iguales, se dice que es un clon. La situación más habitual en un brote. Si hay una o dos bandas diferentes, se dice que hay similitud, pero que no son distinguibles claramente dos clones. Si hay 3 o más bandas diferentes, se informa que son distintos. En citogenética se establecen los clones por una inspección netamente visual con la computadora y el microscopio. Las agrupaciones celulares se pueden distinguir fácilmente. En estos grupos encontramos varias metafases. Se escogen las mejores para contar y analizar. Un error que muchos laboratoristas cometen es analizando las metafases contenidas en un solo clon. Como la posición de las metafases realizadas queda grabada, es fácil regresar y cerciorarse que el estudio fue realizado en más de un solo clon. El cromosoma número 7. La primera vez que me encontré con el cromosoma 7 cara a cara fue en un laboratorio muy pequeñito. Un laboratorio que el Dr. Alton Axner, fundador de las instituciones médicas Axner, me había permitido usar. Mi microscopio estaba ubicado cerca de un pequeño corredor. Un corredor donde desfilaron tantas personalidades de la medicina estadounidense, como el Dr. William D. Blakey, el que realizó el primer trasplante de corazón en Estados Unidos, el Dr. Guillermo Carrera, fundador de la Escuela Tropical de Medicina de Tulane, la doctora Mary Sherman y el Dr. Williams McFarland, pioneros en los trasplantes ortopédicos. También vi pasar otras personalidades que por uno u otro motivo visitaban a la Ochsner. El rey de la mafia, Carlos Marcello, Lee Harvey Oswald, el asesino de John F. Kennedy, Juan Domingo Perón, paciente de Alton Axner. Esos nunca se detuvieron para preguntarme qué es lo que yo hacía. Mi microscopio era monocular y mi postura con lápiz a mano atraía a muchos. Algunos se detenían para preguntarme qué es lo que yo estaba haciendo. Para poder andar los cromosomas había uno que fijar el ojo derecho en la muestra y el otro mantenerlo fijo y cataléptico mientras trazaba o dibujaba con el lápiz cromosomas. Se había convertido mi escritorio en algo así como una gigantesca cámara oscura del siglo XIX. El cromosoma 7 tenía una sola banda, era un solo cromosoma negro, una banda toda negra y submetacéntrica. No existía ninguna forma exacta de poderlo identificar más que por su centrómetro. El 7 podía haber sido cualquier otro cromosoma del grupo C. Día tras día, tratando de descifrar y con mucha ansiedad, empecé a experimentar con diferentes sustancias para poderlos pintar. Mustard greens, quinacridone mustard, frijoles, remolachas. Tenía tantos vegetales en la mesa que mi laboratorio ya casi parecía una cocina. Hervía los frijoles para obtener la physohemagglutinin, la fitohemaglutina, una solución que impulsaba artificialmente a los cromosomas a dividirse, a estimular actividad metabólica, a volverse cancerosos, a replicarse. Mi cocina diabólica comenzaba a producir olores y resultados interesantes que casi hacían competencia con los de otros laboratorios donde el olor era prominente. Muchos se creían que yo estaba preparando mi merienda. Al final, combinando sustancias radioactivas con mis pruebas rudimentarias y las de otros investigadores, logramos al fin pintar los cromosomas para
poderlos identificar. En mi libro Microarte hay algunas fotos de las primeras placas logradas con uno de estos experimentos. Esa ciencia en este periodo era relativamente oscuro, literalmente oscura. Yo, en busca de luz y color, me llevó a explorar otras áreas del área molecular. Escribí artículos para la National Geographic y otras revistas, y muchas de las imágenes, resultados de mis fracasos y atrocidades, las convirtieron en corbatas. 1 millón de corbatas fabricadas con mis diseños por todo el mundo, con fines filantrópicos. Ya me quedaban pocas millas para cruzar el puente, ese puente tan largo, rodeado de ciénagas. Y meditaba en el cultivo in vitro de los cromosomas, que consistía en tomar un trocito de piel, un embrión, una porción muy pequeñita de 1 milímetro, cualquier otra parte de piel, y ponerla a cultivar en un tubo de ensayo sobre un medio acuoso nutritivo. Lo esencial era que se debía ser en condiciones muy controladas y estériles. El problema no consiste durante el cultivo, sino durante el análisis y la interpretación visual de los diferentes clones en el slide. Más precisamente la ubicación de los clones. Si observamos un grupo de individuos uniformados desde un dron o un edificio alto, podríamos creer que todos son iguales. Pero si ponemos más atención y enfocamos, vemos que existen diferencias. Distinta altura y diferentes guantes. Todos son humanos, o Homo sapiens, pero con características únicas. Cuando hablamos de clon, los investigadores necesitan saber si los clones son diferentes o no. Esto se puede determinar fenotípica o como genotípicamente. Los fenotipos se usaron por mucho tiempo. Luego aparecieron los biotípicos que todavía se usan. Después de plantar el pequeño corte, se sumerge en una solución de gentamicin por más o menos de 15 minutos para eliminar cualquier tipo de infección. Luego, bajo un microscopio invertido, se realizan pequeños cortes y se planta. Cuando empieza a crecer, se alimenta con fetal calf serum, y cuando suficientes colonias han brotado, en 6 o 7 días, se les sumerge en una solución de tripsina para que se separen de su medio, y allí, en una solución hipotónica de cloruro de potasio, se fijan con una solución de ácido acético y metanol, y luego se tiñen o se sumergen metódicamente en varias soluciones con tintes o probes específicos. Se pintan y se analizan en un microscopio fluorescente para pescado. Me voy a concretar en el microscopio 7, ya que en él se encuentra ubicado el gen MET o MET. Como todos sabemos, es muy importante en la evolución y el tratamiento de cáncer renal hereditario. Existen alrededor de 360 enfermedades que tienen conexión. Fue el primer cromosoma molecularmente segmentado en el proyecto Genome. Existen muchísimos estudios que han reportado anormalidades o no mendelianas en este cromosoma, variaciones genómicas que antes no se habían detectado, que en algunos casos estaban ligados estrechamente a muchas enfermedades, segmentos parciales, microdeleciones, translocaciones, inversiones y duplicaciones del cromosoma 7. Algunos de estos cromosomas presentan muchos polimorfismos que no tienen valor clínico, naturalmente. Cuando empezábamos a hacer estudios de citogenética en los años 60, yo personalmente me guiaba por estos polimorfismos en los estudios de fertilidad para identificar a los cromosomas de los padres en los de los hijos. Un método algo crudo por lo general, pero en aquellos días muy efectivo. El cromosoma 7 yo diría que es el cromosoma más fácil de identificar visualmente en los cariotipos, más fácil todavía en los ideogramas moleculares
o con pescado fluorescente, porque el 7 se nos entrega casi en una banda de cristal. Y hasta los que nunca han visto un cromosoma lo pueden identificar. Pero el cromosoma 7 es extremadamente complejo. Fue el primero que fue identificado y estudiado en este proyecto. Es uno de los más interesantes, más que todo para los investigadores y biomédicos, porque contiene genes que han sido implicados en la sordera, la fibrosis quística y varios tipos de cánceres. De los grupos que participaron en este proyecto para estudiarlos y que se publicó en Nature. Su análisis de más de 153 millones de unidades de ADN que componen este cromosoma, se han identificado 1.150 genes y 940 pseudogenes, fragmentos concretos de material genético. Existen muchísimas enfermedades ligadas al cromosoma 7, además de las variedades polimórficas antes mencionadas. Existen allí en el centrómero un heteromorfismo que puede expresar puntos frágiles, que también son variables en la población. Y ahora los podemos conectar con las enfermedades. Es absolutamente maravilloso cómo la biogenética molecular nos está abriendo el paso en ese mundo que era antes misterioso. Lo que me da tristeza en realidad es que ya la observación visual, mi cámara oscura, la fotomicrografía, poco a poco está desapareciendo. Por ejemplo, en todos mis reportes clínicos que hice en la Osner y Tulane nunca dejé de incluir fotografías y biotipos representando las anormalidades cromosómicas. Aún reconociendo que muchas veces tratar de explicar las bandas a los clínicos era una pérdida de tiempo. Pero la ciencia biológica es bella y no hay que vestirla solo con números. El cerebro, al parecer, funciona mejor con símbolos. La creatividad se empieza a perder cuando solo nos importa el resultado. Bueno, si yo fuese el paciente, quizás es lo único que me importaría. Pienso que si los astrónomos no nos mostrasen sus bellezas siderales, nunca lograríamos el nivel de comprensión que ahora tenemos de los planetas y de las galaxias. El cromosoma 7 es un mundo de sorpresas. Nos toca a todos, realmente, pero a los urólogos los toca más. Ahí en esa área donde se filtran los rayos de luz que se llama eucromatina, donde viven los genes y en donde también se concentran los rayos ultravioleta, está ubicado el famoso CMET, MET. El gen asociado es el proto-oncogene o MET. El cáncer papilar renal hereditario posee varios carcinomas papilares de los llamados bilaterales de subtipo histológico. El síndrome